Grabando. Entonces, primero, los conceptos. El conflicto es de naturaleza humana. Siempre va a existir conflicto. El conflicto es cuando tenemos diferentes sistemas de creencias, sistemas de valores, principios o intereses personales. Entonces, siempre va a haber conflicto. Lo importante de esto es sacarle provecho al conflicto para primero conocer a la otra persona, poder identificar cuáles son sus valores, sus principios, sus creencias, ¿no es cierto? Y cuáles son sus intereses. Y de esa forma yo aprovechar el conflicto para poder llegar a un estilo de negociación de cooperación. Yo promuevo la cooperación, no la competencia, porque en la competencia siempre va a haber un perdedor. Cuando cooperamos, en cambio, siempre va a haber ganadores. ¿Estamos? Entonces, lo primero que tenemos que romper es el paradigma de la competencia. Lastimosamente, a nosotros nos han educado, nos han formado para ser competitivos y siempre tenemos que estar compitiendo. Estamos, esto viene desde la teoría darwiniana que nos dice que el ser humano tiene que adaptarse y tiene que competir para sobrevivir y demás. Cuando no funciona así, la nueva tendencia, es decir, la teoría de Lamarck, nos dice que el ser humano es cooperativo. Entonces, si cooperamos todos, vamos a generar más, vamos a crecer, vamos a producir más. Pero lastimosamente siempre estamos en una competencia, siempre estamos compitiendo. Estamos. La otra, ¿dónde se origina el conflicto? El conflicto se origina, como ya les dije, cuando existe diferencias entre dos partes. Puede ser entre dos personas, puede ser entre dos grupos, equipos de trabajo o grupos, ¿no es cierto? O organizaciones, instituciones, países. Ahorita nosotros estamos viviendo un conflicto internacional, dos guerras, ¿no es cierto? ¿Cuál es la una? ¿Alguien me hace acuerdo? Rusia versus Contra Ucrania. versus, ¿no es cierto? Ajá, y Eh, la otra es Israel con Gaza. exactamente. No es versus, porque no están en competencia, están en guerra. Entonces, el uno dice, ese territorio es mío, y el otro dice, ese territorio es mío. Y están en un enfrentamiento bélico. Y el último, ¿no es cierto?, que se dio en los últimos días, es de Israel contra, ¿no es cierto?, eh, Gaza. Entonces ahí están en un conflicto por tierras, por religión, por ideología, por economía, por todo. O sea, ese sí es un conflicto bien complicado, porque es más ideológico, es completamente de ideologías, es de religión. Los unos dicen, Diosito es mío, el otro dice, no, mi Dios es el mejor. Y están ahí peleándose, ¿no es cierto? Y esta tierra es mía, no, esta tierra es mía. Y siguen peleándose. Obviamente esta ideología o esta diferencia de creencias también tiene un tinte económico y político, ¿no? O sea, ya es otra cosa. Para que se den cuenta cómo los conflictos tienen una magnitud mundial y consecuencias terribles, terribles. Es por eso que es preferible evitar el conflicto. ¿Estamos? Generalmente, generalmente todo el mundo aborda el conflicto desde la parte entre dos personas. Pero, como yo soy bien raro, ¿dónde inicia el conflicto? ¿Dónde creen que inicia el conflicto, Andrea Rivas? De pronto en uno mismo. Exactamente, que es el más importante. Porque si yo tengo conflicto conmigo mismo, ya vivo en conflicto, ya no estoy en paz, no me acepto,
tengo problemas económicos, tengo problemas de malos hábitos, tengo problemas familiares, tengo problemas terribles de conducta, ¿sí? Que fumo, que tomo, que me drogo, que soy mujeriego, que soy hombreriega, montones de consecuencias. Entonces, el primer conflicto que debemos afrontar es el conflicto interno. Es decir, yo debo conocerme a mí mismo, identificar cuáles son las causas de mi conflicto para poder minimizarlos, para poder sanarlos, para poder curarlos, para poder superarlos. Porque si no identifico la causa que genera mi conflicto interno, no voy a estar en paz y obviamente voy a tener mi pareja, que por ahí empieza, ¿no es cierto? Y ya voy a tener conflictos con mi pareja. Como tengo conflictos con mi pareja, ya no vivo en paz, ya estoy inquieto, ya estoy inquieta y obviamente voy a trabajar, pero con esa carga, con ese mal humor, con ese problema. Llego yo a la oficina, ¿no es cierto? Marjorie me dice, buenos días, profe, qué lindo día que está. Y yo le digo, ¿qué va a tener de lindos? Pues Marjorie, usted vive en otro planeta que ni sé qué, usted vive en el país de las rosas, y ya aterrice, la vida es terrible y comenzamos a discutir de la nada. Y obviamente voy a tener problemas, es decir, conflictos intrapersonales, ya con la otra persona. ¿Estamos? Entonces, ¿dónde debemos de empezar cualquier diagnóstico de conflicto? Es en el tema personal. ¿Cómo lo hacemos? Nos vamos a poner en la posición de que ya estamos trabajando en el departamento de talento humano. ¿Con quién hablaríamos para conocer la vida de las otras personas? Futuros colegas, ¿con quién hablarían al interior de la organización? Con las personas que estén internas, tratar de tener una buena comunicación y Ujú. evitar malos entendidos. Sí, por ahí es. ¿Quién maneja toda esa situación personal? No, Talento humano. no, Trabajo social. La trabajadora trabajo social. social. Perfecto. Entonces, lo primero que tienen que hacer es acercarse a la trabajadora social. Ya me han llamado el profesor. Y te pasarás por acá, que estés bien odiosísimo. Eso, dígales nomás, Paola, que el profe es bien odioso. Entonces, ¿en qué parte estábamos? Entonces, yo tengo que tener un acercamiento con el Departamento de Bienestar Social, la trabajador o trabajadora social, para decirle, amigo, colega, como se traten, ¿no es cierto? Cuénteme cuáles son los problemas más graves o qué pasa con esta persona o qué está sucediendo. Entonces, el Departamento de Bienestar Social les va a decir, verá, tal persona es divorciada, tal persona le pasa esto, falta generalmente, tiene 3 guaguas, un guagua está enfermo, perdió a la mamá, tiene problemas de drogas, tiene problemas de enfermedades, tiene problemas, montones de cosas. Sandro, atienda. Entonces, ustedes ya hacen un diagnóstico individual de cada una de las personas. Es por eso que el trabajo de talento humano no es aislado. Ustedes tienen que trabajar con las diferentes áreas. La otra persona que sabe es el gerente o jefe de área. Entonces tú te acercas donde el gerente de área, le dices, oye, mi estimado Lisandro, cuéntame qué está pasando con esta persona. Le dice, ¿sabes qué? Antes era buena onda, ahora está triste, ahora está deprimida, ya no viene, pide permisos, se enferma. Entonces, comenzamos a indagar qué le está sucediendo, porque en qué o dónde tenemos que trabajar es en el aspecto personal, personal.
Si las personas no deciden cambiar, no va a pasar nada. Obviamente, dependerá de las políticas de la institución, dependerá de los servicios que tenga la institución para poder solventar este tipo de problemas. He ahí la importancia del Departamento de Talento Humano. Entonces, el talento humano tiene que tener clarísimos los procesos, clarísimas las políticas, que estén acorde con qué. Al que me da la respuesta le pongo un punto, le exonero del examen y le doy una medalla también. Con los valores, profe, ¿Con los valores de quién? personales y organizacionales. Exactamente, Catherine Buestán ya tiene 13, usted también ya tiene 13, aquí le pongo anotada, 13. Entonces, lo importante de talento humano es alinear los valores institucionales con los valores personales. Porque en esta aula yo tengo 36 tipos de valores. Supongamos que todos formamos la misma organización, ¿sí? Entonces, yo tengo que ser coherente con los valores institucionales, es decir, difundir los valores institucionales, promover los valores institucionales, que ninguno de ustedes sabe cuáles son los valores del instituto, ¿no es cierto? Y alinear sus valores con los valores institucionales. Es por eso que lo primero que se hace cuando ya estén en talento humano o de asesores del departamento de talento humano es conocer los valores institucionales y identificar los valores personales. Consuelo, bájele un poco más su cámara que me tiene inquieto. Entonces, lo primero que tengo que identificar es cuáles son los valores personales, considerando que el 85% de la población en el mundo no tiene claros cuáles son sus valores. Es por eso que parte del autoinstruccional es identificar sus valores, para que cuando se sienten con el gerente de talento humano que les va a contratar, les pregunte, y Valentina Narváez, cuénteme cuáles son sus valores personales. Y no se queden así como Valentina. ¿Cuáles son sus valores personales, Valentina? Son el respeto, la honestidad, la empatía, la solidaridad. ¿La empatía es un valor? Entonces, desde ahí ya comenzamos a perdernos. ¿Le contratan o no le contratan? No. Y Dios no quiera yo les entreviste. Porque ahí le digo, chévere, ¿y qué es respeto para usted? Y hasta ahí llegó la entrevista. Dice, pero a mí me dijeron que me iba a tomar la prueba de cuáles son los subprocesos de capacitación y cuáles son los subprocesos de yo soy buena para llevar nómina y yo soy buena para... No, ¿cuáles son sus valores personales? Porque talento humano recluta a personas que estén alineadas o afines a los valores institucionales. Lastimosamente, no se practica. ¿Alguien ha ido últimamente a una entrevista de trabajo? ¿Quién ha ido a una entrevista de trabajo? Yo, profe. Cuéntame, ¿cómo fue el proceso? Lo primero, bueno, presentan lo que necesitan, o sea, para qué es lo que están llamando al trabajador, en este caso, y de ahí me preguntaron la experiencia de cuál había sido mi último trabajo, y sí, preguntan el tema de los valores, cuáles son los peores defectos que tienes y cuáles son las mayores virtudes que tienes en sí. Por ejemplo, a mí me preguntaron cuáles son mis debilidades. Y bueno, o sea, como debilidad para mí es que soy muy olvidadiza en ese aspecto. Entonces, Ya. eso, pero que para reforzar esa debilidad, yo apunto las cosas, siempre ando con un cuaderno a la mano. O sea, puede faltarme todo, pero siempre ando con un cuaderno en la mano y siempre y tiendo a anotar todo,
Entonces, si es que algo me olvido, reviso el cuaderno y ya. O a veces o sea, tiendo a confundir las cosas, entonces cojo y ya reviso, entonces ya leo y me actualizo. Entonces, esa ha sido como quien dice la debilidad apoyada por una facilidad que es apuntar e ir teniendo como un diario común y tener el respaldo. Y después me preguntaron idiomas, me hicieron una parte de entrevista en inglés y posterior a eso me hicieron dar una clase presencial porque me estaban reclutando para dar clases en un instituto. Ya, muy bien. En este caso ha sido para ser docente y le tomaron las pruebas y demás. Cuando van a trabajar en el departamento de talento humano o en una multinacional, lo primero es, bueno, ya te mandan el perfil, las funciones, vos aplicas y te dicen, te mandan un link y te dicen, gracias por participar. Llene la encuesta y te toman las 220 preguntas. Entonces, ustedes, lo primero que tienen que hacer es ingresar a una plataforma, buscar una plataforma y dar la prueba. En algunas te dan las respuestas, en otras te dan ya te hacen un resumen de tu personalidad, donde se reflejan obviamente tus valores, tus principios, tus creencias o cómo vas a actuar ante determinada situación. ¿Estamos? Es lo primero que tienen que hacer ustedes. Hacer pruebas psicológicas, pruebas psicológicas, pruebas psicológicas. Porque en estas 220 preguntas se va reflejando tanto sus valores como su sistema de creencias. Porque ustedes ya como leyeron los 4 acuerdos, ya pueden sentarse al frente del señor gerente de talento humano o de la persona que les esté reclutando y decir, estoy empeñada en cambiar mi sistema de creencias o mi sistema de creencias no me permite hacer esto. ¿Estamos? Por ahí es el tema. Entonces, ahí viene ya el tema de los conflictos. Entonces, el primer conflicto es intrapersonal. Es decir, trabajar en cada uno de los miembros de la organización, obviamente que genere algún conflicto, para poder identificar cuál es el problema personal que está atravesando que no le permite, ¿sí?, alinearse con los principios, valores, normas, reglas de la organización. Acuérdense que ustedes van a manejar clima y cultura laboral. ¿Ya vieron clima y cultura laboral? No, profe, no hemos visto. Ok. El clima es la perspectiva que tiene el colaborador de la organización, del ambiente laboral. Y la cultura, ¿sí?, es todas las normas políticas, reglas que tiene la organización. Entonces, cuando existe un choque entre el clima y la cultura, se daña la organización. Y obviamente se daña el clima laboral, ¿no es cierto? O la cultura organizacional. Y va a haber conflictos y eso tiene consecuencias como, ¿quién me dice una consecuencia cuando se daña el clima o la cultura? Menor La, rendimiento de trabajo. Menor rendimiento del trabajo. Punto. Acuérdese Desgaste que, emocional también claro, y pérdida de las oportunidades. exactamente. Muy bien, Marjorie. Usted también ya tiene Deserción 12, laboral. vea. Usted también ya tiene 12, Marjorie Cherres ya tiene 12. Tiene montones de consecuencias. Pero la Sí, primera, deterioro de la relación también. ajá, la primerita, es que dejan de ser productivos. Y resulta que la empresa les contrató para que sean productivos, no para que vayan a estar a las 8:30 primeritos y se vayan a las 5:30 de la tarde. No, yo les contrato para que ustedes sean productivos, para que hagan bien su trabajo, para que generen negocios, para que den solución a problemas. Para eso nos contratan, ¿o no? Súper simple. Cualquier empresa, pública, privada, ONG, lo que sea, yo contrato a las personas para que sean productivos.
El instante que deja de ser productivo un colaborador, ya genera pérdida para la empresa. El problema es que, igual como estamos adoctrinados de que los empresarios son malos, pucha, ser hijo de millonario es malo, los millonarios son malos, nos explotan los de estos. Si no hubiera empresarios, no hubiera trabajadores. Si no hubiera empresarios, ¿para qué estudian? ¿Sí o no? Porque ustedes van a trabajar en una empresa. Así de simple. O se van a poner un negocio para dar servicios ¿a quién? A las empresas. Súper, súper simple, súper básico. Entonces eso se llama una dicotomía. No al empresario, no a la libre empresa, no a esto. Y entonces, ¿dónde vamos a trabajar? ¿Sí se dan cuenta? Porque cuando te contraten a trabajar, ¿para quién vas a trabajar? ¿Para la empresa? ¿Para los colaboradores? ¿Para qué? Esa es buena pregunta, Luis Novoa. No, Luis Noroña, perdón. Depende, exactamente, depende del sector al que esté enfocado. A ver. Si es en el sector público, usted trabaja, obviamente, para una administración, pero esta está enfocada en el lugar, ¿no? Donde se desarrolla. Por ejemplo, un GAT parroquial. Un GAT parroquial trabaja, obviamente, para la parroquia en sí. No va a trabajar para otro sector más, ¿no? Y también en base a las funciones que le dispone el COTAP. No puede ofrecer sistemas de salud pública, cuando claramente le dice que usted está encargado en temas netamente de ruralidad, vías, acceso a agua potable, situaciones como esas, ¿no? Ya. ¿Y? Cuando te contrata a ti el GAT, ¿para qué para quién trabajas? Nuevamente le repito lo que le dije. Yo no trabajo para el presidente del GAT parroquial. Si trabajo netamente para el mejoramiento de la ciudadanía. Exactamente. En el GAT, ¿no es cierto? Pues, exactamente. Pero trabajas para la ciudadanía. Entonces, ¿qué le va a convenir al presidente del GAT? Que seas productivo, pues, hermano. ¿Sí o no? Que seas productivo. No siempre, porque lastimosamente la burocracia del país nos ha demostrado que por tintes políticos se desvían los intereses. ¿Qué quiere decir? Que a veces el presidente de la parroquial, qué sé yo, es social cristiano y lo demás línea es pachacuti. No les interesa trabajar por el bienestar en este caso de un GAT parroquial, sino por intereses personales. Esa es la situación en lo político, a diferencia de lo privado que ustedes lo que están mencionando, ¿no? Claro, pero ahí viene el tema, y es un tema lindo para conversar, porque ya existe un conflicto. Ese es un conflicto de intereses. Yo no voy a trabajar para garantizar los derechos de mi parroquia, de los ciudadanos de mi parroquia, sino para garantizar mi bolsillo, pues, hermano. ¿Sí o no? O la otra, como no somos del mismo partido, así me traiga propuestas buenas, yo no hago nomás. Entonces ahí no se está cumpliendo con la ética profesional. Porque especialmente, ya que tocó Luis Noroña el tema, especialmente los servidores públicos, es decir, los que trabajen en cualquier organización pública, no deben tener camiseta política. Así debería ser, ¿no es cierto? Porque tú no trabajas en el GAT parroquial, tú trabajas para la parroquia. ¿Estamos? ¿Sí se dan cuenta cómo ya existe un conflicto de intereses ideológicos? Como el señor no es de mi partido, entonces ya no hago. Como el fulano ya no hago. Pero cobran el sueldo. Cobran el sueldo, claro, cobran el sueldo. Todos los meses les pagan. Todos los meses les pagan. En la empresa privada, si no eres productivo, ¿qué te dicen?
muchas gracias, hasta luego. Pero la idea no es decir muchas gracias, hasta luego a todos. Es por eso que existe el Departamento de Talento Humano. A veces al interior de Talento Humano trabaja el Departamento de Bienestar Social para poder dar solución a este tipo de problemas. Llamémosle conflictos por motivo de curso. ¿Estamos? Entonces voy identificando cuáles son las causas del conflicto para poder solucionar, minimizar y que exista un buen clima laboral. Porque cuando existe un mal clima laboral, es decir, yo soy del partido X y los trabajadores son del partido Y, no va a haber producción, va a haber deserción, va a haber malestar, va a haber, ¿cómo se llama? Faltas, va a haber enfermedades, van a vivir estresados. Y obviamente eso afecta 100% a la productividad de la organización. Entonces, ¿cuál es el papel, el rol, la función de los ejecutivos de talento humano? Tratar de minimizar los conflictos y aprovechar los conflictos. Porque cuando existe un conflicto, como ya dijeron sus compañeros, existe una diferencia de intereses. Entonces, yo necesito saber cuáles son tus intereses. ¿Qué te falta? ¿Qué necesitas? ¿Qué no estoy haciendo yo bien como organización para que tú estés bien? Y ahí viene el sistema de creencias. Porque si yo tengo un sistema de creencias de que estoy siendo explotado por el trabajador, siempre voy a trabajar mal. Entonces ahí es cuando saco las copias de los libros en la empresa. Entonces dicen, voy a sacar copias del libro en la copiadora de la organización, porque creo que me están estafando. Estamos, yo llego tarde porque me están explotando. Yo no cumplo porque me están explotando. ¿Para qué voy a hacer si va a tener más rentabilidad el dueño de la empresa? Entonces, en lo primero que tienen que trabajar ustedes es en el sistema de creencias. ¿Estamos? ¿Preguntas al respecto? Es complicado. Muy buenas noches, Nelson, compañeros. Justamente yo tengo una anécdota que pasó hace menos de 2 meses, así rapidito les cuento. Yo estoy haciendo una obra de un segundo piso de un gimnasio y justamente estaba haciendo la estructura ya para lo que es la cubierta. Y me recomendaron a una persona que sabe full del tema de estructuras metálicas, estaba haciendo con un método de steel frame. Y ya, pues estábamos ya haciendo el trabajo y así. Yo como, bueno, como arquitecto estaba ya dirigiendo la obra y todo, y el señor salió un poco resabiado, entonces, y ahí fue que había el conflicto, el que estamos hablando, del tema, oh, aló, Sí te estamos escuchando. ¿sí me escuchan? Sí. Ah, ya, parece que se entrecortó. Ya, y entonces ya ese tema fue que hubo un conflicto entre mi persona que yo les contraté, a su vez querían hacer lo que les daba la gana. Y justamente conversé con el trabajador del que le del que le contraté y me dice que a mí me ve muy joven porque tengo 24 años, pues bueno, al principio yo sí me presenté y todo, entonces creo que eso es muy difícil de cambiar, de cambiar esa ideología, creo que ignorante, bueno, ignorante, de que porque tengo 24 años no puedo yo dirigir la obra o por lo que yo estoy estudiando y ya estoy a puertas de graduarme. Entonces, esa ideología es súper complicado manejar y ya no sé, hacerles entender de esa manera de qué está pasando. No sé, eso sí me pasó. La Ajá, pregunta del millón es, ¿firmaste un contrato? sí, firmé un contrato y, ¿cómo se llama? Por la notaría. ¿Cómo se llama esta cosa? Notarizaste el contrato. No, sí, no, tiene otra cosa. No se notaría y se hace una declaración juramentada con mi cliente
que la obra salió por $12,000 y bla, bla, bla. Entonces, de ahí yo le hice el contrato al señor y el señor trajo su gente. Entonces, ya eso es muy aparte, ¿no? No es nada de notarizar, solamente fue un contrato de habla. Pero eso me pasó. Y ya, pues, es complicado el tema del cambio, sí. Y eso ya son principios y cultura ya de la persona. El señor tenía 46, 48 años. Entonces, no sé, es complicado ese tema. Cuando tú haces obras civiles, siempre tienes que generar un contrato. Lastimosamente en nuestro Claro. país no estamos acostumbrados a formalizar las cosas con contratos. Siempre. No, eso sí, claro, por supuesto, Pero tiene tú muy en tienes el claro. contrato con la persona que te contrató a ti, Claro, por no con supuesto. Eso le cuento. no con el señor que te está haciendo la obra. No con el maestro No, mayor. no, yo estoy dirigiendo la obra, hice el diseño, la planificación, el cronograma, la cuantificación, cuánto va a costar y bla, bla, bla. Y a mí me hacen el contrato, mi usuaria, mi clienta. Y yo por eso, claro, le contrato al señor, pero de habla, no le hice nada de eso. Exacto. Entonces Claro, ahí el problema no es con la persona que te contrató. El problema claro, es no, no, con la no. persona que te está haciendo la obra. La pregunta Claro, del la mano millón de es, obra. ¿tú tienes un contrato con la persona que te está haciendo la obra? No, 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 pues no, no, no. no. Imagínate el lío en el que te vas a meter si la otra persona, incluso de mala gente, puede decir no le cumplo nomás. Y tú ya quedaste mal ante la organización que te contrató a ti. Mm, ¿Estamos? sí, podría ser, pero no se le paga al señor totalmente el 100%. Por eso o sea, yo compro todos los materiales, él solamente pone la mano de obra. Eso es muy distinto. Entonces, la mano de obra se le paga antes el 50% y cuando culmina, ahí se le paga el otro 50%. Así siempre ha sido. Ajá. Ya. Entonces, el man hasta por querer la otra parte del dinero, pues culmina la obra y ya. Pero sí, después tuve una conversación, eh, un diálogo y una conversación súper, súper, creo que súper normal y llegamos también a un acuerdo. Entonces, el señor ha sido un poco cerrado. Me tocó ceder a mí, ¿no? Me tocó ceder un poquito a mí, decir, a ver qué está pasando y con todo el tema de la comunicación que he aprendido en el transcurso de estos 3 años y medio de estudio de talento humano. Entonces, sí, sí me ha servido bastante. Ajá, eso. Ok, eso es bueno. ¿Alguna otra pregunta, comentario, sugerencia? Yo, profe, A yo, profe. ver, Mm, Consuelo y Luis. Ya. El tema, bueno, o sea, lo que comenta Luberlin y bueno, algunas cosas. Yo siempre he tenido esta duda y generalmente en todo el periodo que he venido estudiando en el instituto les he preguntado, ¿qué pasa? Generalmente las personas que manejamos el tema de los conflictos laborales, siempre el tema es que nosotros dudamos del momento de tomar la mejor solución. Y generalmente cuando existen conflictos, nosotros no podemos en sí perjudicar o en este caso ponernos, entre comillas, en contra de la organización, a sabiendas que la organización puede tener la culpa. A ver, mi Y, estimada y, y Consuelo. le, Esta y es una le, y le, excelente pregunta. y le completo, profe, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahorita una empresa anteriormente estaba formada por un grupo de socios que tenían la misma ideología. Ya, pero ahorita está viniendo inversión extranjera y está interviniendo inversión netamente de Guatemala y Nicaragua, que obviamente como hay trabajadores ecuatorianos, siendo que pertenecemos a América Latina, pertenecemos a un mismo continente, hablamos de español, aunque con diferentes terminologías, ellos están tratando mal al elemento ecuatoriano y están dándose los modos de, obviamente, de despechar a la gente y en este caso, por más que estén incumpliendo, le están haciendo problema. Y ha habido de acudir al tema de mediación en el ministerio, pero se sabe que los culpables son los mandos altos y los de talento humano, o sea, ahorita si ellos se ponen a favor de ellos, inclusive el mismo hecho de ser ecuatorianos, por más que tengan la razón, van a salir perdiendo. ¿Cómo hacemos ahí?
pesa ver, más ahí el trabajo, los valores, o en este caso el valor económico? O sea, ¿cómo hacemos? es una excelente pregunta. Y esta es una pregunta o una situación en la que van a estar inmersos todos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta, Marjorie, que tienes alzada la mano? No, profe, yo quería opinar acerca de una sugerencia del compañero del problema del Ah, ya. compañero. ¿Alguien le da la respuesta, Consuelo? Verán que este ya es un caso de talento humano y de conflictos. ¿Quién me da la respuesta? Luis Noroña. Por Yo, interno, Mayuri, por interno me envía ya, pila. A ver, Luis Noroña. de manera personal, yo lo diría no. Salomónicamente, yo saldría de la organización. ¿Por qué? Porque no podemos cambiar los ideales que ya vienen por estrategia de la cabeza de la organización, de la gerencia en sí. No me voy a ir en contra de un sistema porque voy a salir perdiendo yo. Entonces, lo Perfecto. más fácil ahí es, gracias. Importa más mi ética profesional a dañar Exactamente. mi futuro en una Profesional, organización. porque te vas a Obviamente. quemar. Te vas a Correcto. quemar. Entonces, lo que ustedes deben considerar es que ustedes tienen que ir construyendo su imagen profesional, ir construyendo su perfil profesional, ¿sí? Su nombre. Su nombre debe valer muchísimo. Su palabra debe valer muchísimo. ¿Estamos? Así como hay abogados que defienden a los narcotraficantes, también hay gerentes de talento humano que están a favor 100% de la empresa. En la viña del Señor hay de todo. Pero como dijo mi papá, dejarás dormir en paz. Punto, se acaba. Solamente eso me dijo a mí. No me dijo, portarás bien, serás educado, no robarás, no. Dejarás dormir en paz. Punto. Se acabó. Súper simple. Entonces, la respuesta de Luis, esa es la acertada. Tú tienes que decir, nosotros nos estamos yendo contra la ley, primero, porque para eso está la ley. Ahí sí no tienes por dónde perderte, mi estimada Consuelo. Porque lo que tú tienes que decir es, esto es despido intempestivo, esto es renuncia voluntaria, esto es negociación, así funciona. El cálculo dice esto y se acabó. Ahora voy a ser de abogado del diablo. Contestada tu pregunta, ¿no es cierto, no, Consuelo? O sea, tu trabajo va a ser cumplir la ley. Nada más. Nada más, porque ante la ley no hay cómo hacer absolutamente nada. Si es que la alta gerencia te dice no, pero lo que la verdad es que quiero es despedir a montones de gente y pagar lo mínimo o no pagarles nada. Entonces, ¿qué vas a decir? No cuente conmigo. Esto se llama despido intempestivo. Muchas gracias. A mí me paga tanto. Este es mi cálculo. Ha sido un gusto servirle. ¿Por qué? Porque ya no está alineado con tus valores y con tus principios. Y ahí viene nuevamente tu sistema de creencias. Si es que tú crees que no existe un ser todopoderoso, generoso, de amor, que va a velar por tus intereses, estás complicada. ¿No es cierto? Porque ¿qué vas a decir? Y ahora de qué voy a vivir, me voy a morir del hambre, bla, 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 bla. Y peor aún si tu marido te dice, ni pensarás, Consuelo, renunciar. Ni pensarás porque necesitamos tu plata, que ni sé qué, que ni sé cuánto, y si renuncias, me divorcio. Entonces ya va a haber otro condicionante que te va a obligar a irte contra tus valores y principios. Pero si tu marido te dice, mira, Consuelo, no te estarás prestando para pendejadas. Aquí vivimos holgados, vivimos humildemente, vivimos, no pobremente, ¿no? Quiten esa palabra pobremente. Nos apretamos, mejoramos nuestras finanzas, ya hemos de ver qué pasa, pero renuncia no más. Ahí tú vas a estar confiada y no te va a temblar decirles, conmigo no cuenten, conmigo no cuenten. Peor aún si eres una empresa que presta servicios, porque mañana te va a llamar la otra empresa y te va a decir, vea, usted ha sido buenaza para despedir a la gente sin pagar, venga.
Y mañana te va a llamar la otra empresa. Vea, usted ha sido buenaza para despedir a la gente sin pagarle, venga. Y ya te ganaste esa fama y con esa fama vivirás. Y vas a estar trabajando para o en contra de los trabajadores. Cuando el éxito es ser justo, es ser justo, es la ley. Aquí está la ley. Y sin miedo vos te sientas y dices, esto es así. Esto se llama despido intempestivo. A mí me paga tanto. Usted quiere votarle a la persona, esto se llama despido intempestivo. O puedes entrar en un proceso de negociación. Dices, ok, no les vamos a pagar todo el despido intempestivo porque vamos a quebrar a la empresa y no va a alcanzar a despedir a todos. Negociemos y comienzas un proceso de negociación. ¿Estamos? Que sea beneficioso para las partes, tanto para el trabajador como para el empresario. La otra es que, ahí viene, me voy a poner al otro lado, es que yo llego de una cultura guatemalteca, ¿no es cierto? Primero hay que entender cuál será la cultura guatemalteca, donde han sido puntuales. Y resulta que llego yo a las 8 de la mañana y no hay nadie en la oficina. Porque la cultura ecuatoriana, lastimosamente, dicen, la hora de entrada es a las 8, pero lleguemos nomás a las 8:15. Como tenemos 15 minutos, entonces lleguemos a las 8:15. Pero ya llegas a las 8:20, llegas a las 8:30 y resulta que el gerente sí se dio cuenta. ¿Es causal de despido o no de despido en los atrasos? ¿Sí? Resulta que Depende de la empresa también, dicen, si son recurrentes los atrasos de ley que sí, van a en ser todos, y está en el reglamento No, interno. Es por eso que tienes que leer el tres reglamento atrasos, interno. tres atrasos se consideran ya una falta ya. Ajá. Y le llamas la atención, primero verbalmente, depende de la política. Luego le pones un comunicado por escrito, luego otro comunicado por escrito, y el tercero ya va con copia al Ministerio de Trabajo. Y punto. Y te despido, sin darte un real. Sin darte un real. Resulta que esta organización ha sido muy estricta en el uso del uniforme. Pero aquí dicen, no, de falda azul dice, me voy nomás con pantalón, está haciendo frío. Aquí dice pantalón azul, no, me voy nomás con el rojo porque está haciendo frío. Aquí dice que no puedes utilizar jean los viernes, pero me voy nomás con jean porque ya es viernes. O sea, ya es viernes, me voy nomás. ¿Te pueden llamar la atención? Sí. Resulta que ha sido estricta con los temas de seguridad y salud ocupacional. Camine por la línea cebra. No, pasémonos nomás por el césped. Claro. O no nos pongamos las gafas. O no nos pongamos el casco. Y te van llamando la atención, te van llamando la atención. Entonces, ahí lo que hay que hacer es identificar bien cuál es la cultura de la gerencia, en qué cree la gerencia, ¿sí? Y que esté alineado con tu puesto, con tu forma de pensar, con tu forma de actuar. Porque si te obligan a despedir a la gente sin pagarle, no te prestes para eso. ¿Qué tienes que decir? Yo no me presto para esto. Yo he construido mi nombre, yo he construido mi reputación. A mí me conocen. Le agradezco mucho. Muchas gracias. A mí me paga tanto. Esto se llama despido intempestivo. Y te vas. Súper simple. Súper simple. Y te vas sintiendo pena por los trabajadores porque ya sabes lo que va a pasar, ¿no? O sea, ya sabes lo que va a pasar. Alguien decía, ¿dónde estaba? Malyuri, después Belén y después Boris. Malyuri, ¿algo tenías que decir o ya no vas a decir? Bueno, profe, como sugerencia, yo le decía al compañero que debe basarse en las habilidades claves para resolución de conflictos. En esta tenemos como la escucha activa, la comunicación que siempre sea calmada, que no sea violenta,
la empatía, la asertividad que tenga y la toma de perspectiva para interpretar los estados mentales y emocionales, tanto propios como ajenos. Exacto, por ahí empieza Marjorie. Primero los estados emocionales y mentales. Ese es lo primerito. Y acuérdense de lo que me dijo mi mamá, en cambio, el que pelea pierde, mijito. El que pelea pierde. Entonces jamás te pelees. Jamás te pelees, vas tranquilo, le dices, le entiendo, pero ¿por qué? Y comienzas a indagar cuál es su sistema de creencias, qué es lo que cree. Claro, como usted es jovencito, usted no me puede mandar a mí, yo no puedo ser su trabajador. Yo le estoy pagando, pan. Obviamente en bonitas palabras, ¿no? Le haces entender, ¿sabe qué? Así son las cosas y bla, bla, bla. Y vas negociando, porque esto es solamente sistema de creencias. No es falta de voluntad ni nada. Solamente él dice, el otro señor dice, ¿cómo este jovencito me viene a estar mandando a mí? Obviamente, si es que este jovencito viene grosero, viene hecho el jefe, viene a minimizarme, marchaste. O sea, ahí queda. Tampoco. O sea, tampoco. Siempre hay una causa y un efecto. Es por eso que primero tengo que analizarme yo mismo y decir, disculpe si le molesté, disculpe si es que fui grosero, disculpe. Entonces ahí es cuando te dicen, es que yo soy así, pues yo soy así, yo soy así. Si le conviene también. Entonces ahí le dices, no, no me conviene, muchas gracias. Y te quedaste con la obra a medias. Es tenaz. Primero, mi actitud. Mi actitud. ¿Cómo estoy llegando a la gente? ¿Cómo estoy comunicándome? ¿Qué estoy solicitando? ¿Qué estoy diciendo? Era Boris Miranda. Gracias, Marjorie, por tu aporte. Boris a la una, Sí, Boris a profesor. las dos. Ya me estacioné, profe. A ver, cuéntame. Bueno, a lo que usted se refería referente a, bueno, a los empresarios y a los gerentes, si es que tiene tal vez su actitud, tal vez sus valores bien puestos, tal vez puede renunciar de una empresa. Pero lamentablemente muchas de las veces en el sector público, las personas que trabajan en recursos humanos, en este caso también los directores, se hacen a la empresa. No les interesa si es que le hacen un daño al trabajador o no, simplemente actúan y por quedar ellos bien o como superhéroes ante los jefes más altos, eh, dañan a los trabajadores. Entonces, muchas de las veces no sirven los valores que tal vez vienen infundados desde hace mucho tiempo atrás, desde su hogar, que vienen sus principios morales también, hasta llegar a crecer y simplemente si es que quiere seguir escalonando dentro de esas funciones, va a seguir haciendo un daño tremendo a todas las personas o los trabajadores de esa entidad pública, ¿no? Y Mi, tal vez mi, puede ser también una entidad privada, ¿no? mi estimado Boris, si es que te prestas para ese tipo de cosas, ya no tienes valores bien fuertes, pues, hermano. Porque esto O empieza sea, desde la primera vez. O sea, exactamente, esto empieza, entonces ahí donde tendríamos que trabajar, justamente en fortalecer los valores en donde, en las familias y hacer un buen reclutamiento de personal. Lo que pasa, creo yo que estoy interpretando, es que como yo entré de palanca, ya creo que soy lindo o puedo hacer lo que exactamente, profe, quiera. Entonces no funciona así, no funciona así. exacto. Si a mí alguien, y esperemos que el creador oiga, me llama, qué sé yo, un amigo, un pariente, un referido, lo que sea, a trabajar en cualquier parte. Primero lo voy a decir yo, gracias, ¿no es cierto? Pero Claro, como yo ya tengo mi reputación, jamás me va a decir, hagamos esto, o hagamos este chanchullo, porque inmediatamente le voy a decir, gracias hermano, ahí queda tu pendejada. Punto, se acabó, ¿no es cierto? debería ser Pero así. si ya estoy al interior de la organización, ¿qué es lo que tengo que hacer? Mi mejor trabajo y no prestarme para ninguna situación y hacerle quedar bien más bien a la persona que me refirió. Pero si la persona que te refirió también vive del chanchullo,
entonces eres de los mismos, pues, hermano. Así de simple. Porque esto es súper simple, señores. Así como en la Sí, empresa privada, nuestra amiga, ¿cómo se llama? Consuelo, tiene que decir, yo no me presto para esto. Igual tienes que decir en todas partes y en todos los puestos, en todas las jerarquías, porque así vas a llegar a grande, porque obrar bien siempre trae buenas consecuencias. Acuérdense de un dicho, obrar mal es pan para ahora, hambre para mañana. Súper simple. O ya te quedas embarcado en ese mundo de corrupción, pues, ¿no es cierto? Entonces, llamémosle al fulanito, él es bueno, él se acepta, él se cohima, y vos ya sabes con quién trabajas. ¿Estamos? sí, cierto. Cierto, Claro. profe. Es por eso que cuando te digan, hagamos esto, vos tienes que decir no, y ya no te llaman. Entonces vos eres el raro del grupo, vos eres el raro de la organización, pero vives en paz, vives en paz. Algún rato llegará un jefe decente o un, no sé, director decente, líder decente, gerente decente, que va a valorar tu trabajo. Súper simple, hermano. Súper simple. No, ojalá el creador le escuche. Que así sea, siempre. ¿Dónde estás, Belén Aguirre? ¿Ya te fuiste? No, aquí estoy. A ver, después de Boris era Belén Aguirre, después Jacqueline Spin y Luis Novoa. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Bueno, acotando a lo que decía sobre los atrasos. Bueno, yo sí pasé una experiencia en un sector público, donde un compañero llegaba, era ya creo que normal para él llegar todos los días atrasados. Entonces él tenía que salir a inspecciones los días jueves, era. Y los clientes ya esperándole, o sea, los usuarios. Y el señor no llegaba y no llegaba. Entonces el director se molestó y mandó un comunicado a talento humano para que le notifiquen, o sea, le hagan los llamados de atención. Le hicieron todo eso, pero resulta de que este compañero, además de ser, o sea, compañero de trabajo de esta señora de talento humano, o sea, tenía otros romances. Entonces nunca hicieron nada y eso no sé, no, o sea, qué conllevó, pero sigue todavía trabajando ahí, además de que tiene su nombramiento, pero, o sea, nunca hubo un cambio para él. Como digo, para él tal vez es algo normal que llega Claro, atrasado. claro, para él ya es normal, primero. Segundo, ahí viene el tema de la ética profesional. Ese señor no tiene rumbo, se va a quedar ahí, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo, ahí mismo. No tiene principios, no quiere avanzar, porque aquí el tema, jóvenes, es lograr entrar a cualquier institución. Una vez que te refirieron, porque en nuestro país, ¿sí? El 60% de trabajo se consigue a través de referidos. El 40% de trabajos por méritos propios o concurso o lo que sea. Porque lastimosamente ese es nuestro sistema. No solamente aquí en nuestro país, sino en Latinoamérica. ¿Estamos? Entonces, siempre va a haber el tema de los referidos. Ya van a ver, acordarás en de mí, cómo sus familiares, conocidos, amigos, a partir del mes de enero, ya están ubicándose. Les apuesto. Ahí me mandan un mensaje por interno. Sí, profe, si esto es, mi primo ya les llamaron a trabajar en tal parte, a mi fulano ya les llamaron, a mi amigo ya les llamaron. ¿No ven que se va a mover todo el sector público? Porque vienen nuevas autoridades. Y como les digo, ojalá alguien dé mi nombre, pero yo sí voy a ir y voy a decir gracias, no voy a decir no. Gracias. Y voy a hacer mi mejor esfuerzo. Voy a trabajar bien. El secreto para ser gerentes, directores, subsecretarios, como sea, tanto en la empresa pública como en la empresa privada, es llegar 15 minutos antes de la hora de entrada. ¿Quieren llegar a ser gerentes? Lleguen 15 minutos antes de la hora de entrada.
¿Quieren que les contraten en la entrevista? Lleguen 15 minutos antes de la hora de la entrevista. Acérquense a recepción y digan, buenas tardes, señorita Paola. Mi nombre es Nelson Olmedo, vengo a la entrevista. Entonces ella va a decir, no, pero su entrevista es a las 8:30. Le digo, sí, yo sé, pero por favor, tome en cuenta que ya estoy aquí. Nada más. Así ya ponen B en tu hoja. Check. Porque la norma es 15 minutos antes estás puntual. Llegas a la hora exacta, estás atrasado. Llegaste 10 minutos después o 5 minutos después, ya no estás. Ese es el sistema de creencias que tiene que estar en su cabeza. 15 minutos antes estoy puntual. A la hora de entrada estoy atrasado. 5 minutos después ya no estás. No pueden imaginarse cómo su vida va a cambiar. Estamos, sí se dan cuenta cómo la ética profesional es importantísimo en cualquier ámbito de trabajo, pero especialmente en talento humano, considerando que vamos a trabajar con personas y para las personas, porque ustedes son el jamón, el tocino, lo que sea del sándwich. Porque ¿a quién tienen que dar cuentas? A la gerencia. ¿A quién tienen que defender? A los trabajadores. ¿O no? Así de simple. Tú eres el que está en la mitad. Pones en práctica las políticas de la empresa, pero tienes que hacer cumplir las políticas de la empresa con los trabajadores. Tienes que defender a los trabajadores ante la gerencia. Es por eso que la ética es importantísima. La ética profesional es importantísima. Y en todo, ¿no? En todo. Es por eso que cuando discutes con alguien, primero lo que tienes que hacer es, ¿va en contra de mis valores y principios? Si es que va en contra de mis valores y principios, ya ni discutamos. Ya perdí, ya ganaste. Chao, te fuiste. Porque yo no voy a estar discutiendo con gente que no tiene principios. Es cuando me dicen, como mi ex enamorada me dijo, es que no me estaba besando con otro, pero te estoy viendo. No, es que no me estaba besando. No, me estaba soplando el ojo. Yo te estoy viendo, yo te estoy viendo. Chao, goodbye, no me llamarás. Punto, se acabó. No más. Y tienes que alejarte, ¿no? O sea, ahí ni siquiera hay negociación ni nada. Para nada. Simplemente ya no va con tus principios y valores. Luis Noroña, dime. Y con esto terminamos. Noroña, sí, Noroña. Sí, profe. Bueno, dos temas. El uno era justamente lo que decía Belén y el compañero Boris, dentro del sector público. Muchas veces, como bien lo decía, llegan por palancas o, bueno, puede ser que hizo mérito y entró. Usted tiene sus ideales, su convicción, su ética, pero llega una nueva administración con una nueva visión de lo que quiere y enfoque. Y es que usted, como bien decía, lo que sería interesante en el sector público es no tener camisetas políticas y tener esa ética. Lastimosamente, yo creo que uno de los errores más grandes que existe en el sector público es el nombramiento definitivo, cuando la Ajá. persona ya pierde totalmente el interés de servir por vocación en el sector público, sino más que nada muchas de las personas se vuelven importistas y como saben que tienen una seguridad dentro de la organización, pues dan su trabajo de mala manera, no lo cumplen a cabal. Y ahí es donde viene justamente el tema de corrupción, el tema de nepotismo, etcétera, muchas problemáticas dentro del sector público. Entonces, lo principal, por ejemplo, ahí sería eliminar. Ahora, ¿cuál es el tema? Y lo digo de manera personal. Eh, yo conozco mis principios, conozco mi ética, sé la ética profesional que tengo y como bien lo decía, mi nombre, yo espero que siempre vaya escalando en tanto el sector público como el privado, pero en este caso llegó una administración que no iba alineada a mis principios y que me comenzaron a pedir temas fuera de lo normal dentro de las labores. Yo simplemente lo que hice es no podía continuar con la línea política, tomando en cuenta que tenía un nombramiento definitivo y yo lo que pedí es la compra de renuncia. ¿Por qué? Porque no quería ser parte de una administración que posterior a ello ahora ya tiene
muchos procesos en Contraloría y siguen con más Ahí la pregunta problemáticas. es, Luis, ¿para ti fue en ese instante una decisión difícil? No, para nada. Tomando en cuenta que fue en pandemia, ojo, fue en pandemia, un momento un poco álgido Ya, en la yo situación esperaba que económica. me digas sí, porque fue un cambio y tuve que pensar entre mi situación económica. Le pongas un poco de No, drama, ¿no? Porque no, no, para nada. sí es bonito ponerle un poco de drama. Porque la No, no, respuesta era, ¿cómo te sientes ahora? totalmente contento, la verdad, muy Claro, tranquilo, porque porque lo que siempre imagínate, digo, exactamente, imagínate en el rollo que hubieras estado. Las acciones y, buenas siempre tienen consecuencias buenas. Siempre, y le digo siempre. esto, profe, no sé si capaz que a usted le ha pasado, aún más cuando uno es de aquí. A ver, yo soy del Cantón Mejía, mi familia es de aquí, nos conocemos entre todos, sabemos quiénes somos, y hubiese sido muy, muy difícil el día de mañana salir a la calle sabiendo que fui parte de Por la supuesto, administración más corrupta por y que supuesto. estuve manchado. Entonces, no solamente era mi nombre, el nombre de mi familia y de los que vendrán después. Entonces, uno piensa en todo eso más allá del tema económico. Que sí, es verdad, en ese momento quizá uno no lo veía como que iba a afectar, quizá afectó un poco después, pero con la conciencia tranquila uno duerme. Y ahora las cosas se dan que entró una nueva administración y dieron que sea parte, porque justamente veían la ética profesional que estamos hablando. Exactamente. Ahí también uno tiene que alinearse o no con la característica de esta administración nueva, ¿no? Si es que vamos con los valores y los principios, sino pues de la misma forma, tendremos que decir gracias por Es más que puesto ahí a la esta palabra persona. clave en el sector público es tú no trabajas en el sector público, tú trabajas para el sector público. ¿Estamos? Correcto. Y la otra, Y ahí le lo que quería tú hacer una dices, pregunta. para acotar lo tuyo, este tema de, porque existen tres clases en el sector público, los de nombramiento de contrato ni sé cuánto y los de servicios profesionales. Profesional. Y los unos son Ajá. jefes de los otros y los otros creen que, verás, yo he trabajado para el sector público. Es terrible haciendo consultorías, porque ya te pones a trabajar, pues, ¿no es cierto? Y generalmente los consultores trabajamos hasta terminar el proyecto, el objetivo, la meta de ese día, ¿no es cierto? Me acuerdo era en el MIES. 4:30 de la tarde todo el mundo se comienza a levantar, a guardar las carteras y que ni siquiera, te juro que yo creí que era simulacro de incendio, simulacro de evacuación, alguna cosa de esas. Les digo, ¿qué pasa? Es que ya se ve el bus. Nos tocó hablar con las autoridades para decir, a ver, cuál va a ser nuestro equipo de trabajo. ¿No ves que nos quedamos así? Nos quedamos así. O sea, todo el mundo se fue. Entonces, ahí viene el tema. Lastimosamente, cuando las personas no tienen ideales, entraron a trabajar y se quedaron ahí, hermano. Y para todos. Entonces entraste y dice, ya, conseguí el trabajito, punto, no me muevo. Cuando el tema es, esto apenas es el inicio de una carrera profesional. Si no te ascienden, como yo siempre sé decir, si no te ascienden, mijita, si no te ascienden a los 2 años, renuncia. Punto, se acabó. Así de simple. Obviamente tú tienes que en esos 2 años sacar otro título, incrementar tu otro idioma, seguir cursos, seminarios, talleres para que cumplas el perfil superior. Pero si no haces nada para cumplir el perfil superior, ahí te quedas, ahí te quedas. Y te aferras al puesto y dices, este es mi puesto y a mí no me quitan de mi puesto y es mi puesto. Adivina qué, no es tu puesto, no es tu puesto. Si trabajas en el sector público, es del Estado, no es tuyo, ¿sí? Y si trabajas en la institución privada, es de tu jefe, o sea, si no cumples el perfil, chao, goodbye, lastimosamente te vas a ir. Eso es lo que tenemos que inculcar las personas que trabajamos en talento humano. ¿Por dónde empiezo? Por mí.
Yo tengo que capacitarme, yo tengo que cumplir el siguiente perfil, para llegar a ser gerente de talento humano. Porque yo como ya saben, creo que ya les he dicho, si no estudian para ser gerentes, ¿para qué estudian? O sea, no estudien, ya quédense ahí, ya están, ya son lo que son. Si estudio es para cumplir el siguiente perfil y sigo estudiando para seguir subiendo en el perfil, para llegar a un objetivo. Porque si no tienen objetivos personales, estamos complicados. Y lastimosamente el 85% de los trabajadores no tiene objetivos personales. Van a trabajar. Llegan puntuales a las 8:30, salen a las 5:30. ¿Ya? ¿Por qué trabajas, hermano? Porque la vida es así. Porque hay que trabajar. Porque está en tu chip que tu papá te dijo, tu mamá te dijo, mijita, tienes que encontrar un trabajo, mijita, tienes que encontrar un trabajo, mijita, tienes que encontrar un trabajo. Y nunca completaron la frase, mijita, tienes que encontrar un trabajo para que sea el medio para alcanzar tus sueños. Mijita, tienes que encontrar un trabajo para que sea el medio para ayudar a los demás. Mijita, tienes que encontrar un trabajo para que sea el medio de mejorar la calidad de vida de la población o lo que sea. Y ahí viene tu propósito de vida. ¿Sí se dan cuenta qué importantísimo es tener el objetivo claro, los valores claros y los propósitos de vida claros? En eso se tiene que trabajar para minimizar los conflictos. Porque si tu propósito es uno, el de la organización es otro, estamos complicados. Estamos súper complicados y se va a dañar el clima laboral y obviamente vamos a tener conflictos. Señoritas y señores, los que están despiertos, hasta mañana. Los que están dormidos, despiértese para decirles hasta mañana. Nos vemos. Tengo una pregunta. Hasta mañana, Hasta Profe, mañana. Jonathan, dime. disculpe, sobre el libro de ¿Quién se ha llevado mi queso? ¿Nos va a hacer realizar un ensayo o no? Obvio. O sea, ya a estas alturas de la vida ya está por demás la pregunta, ¿no? ¿Qué hacemos? Lee, hermano. Lee, saca un resumen, saca las mejores, tu momento sí, de sí. aprendizaje y haz un Sí, ensayo. pero, claro, un ensayo nos va a mandar a hacer sobre el libro Ya, a ¿Quién se ha ver, llevado de mi una queso? vez. Pueden hacer ensayo, resumen, momento de aprendizaje, lo que ustedes deseen. Ya están grandes, ya son profesionales. Actúen como profesionales, no son No, niños. sí, es que sobre ese libro no sabía, sobre el otro sí. Ya, y profe, usted ya subió las clases. Ayer entré a la plataforma y no encontré las clases subidas. No, no he subido las clases y la plataforma ya está hecha. ¿Estamos? Hasta el No día ha de subido. mañana, chequen y mañana conversamos de la plataforma, mañana conversamos del examen, mañana conversamos del auto, porque como ustedes se han de haber dado cuenta, no hay misterio. Conflicto es una diferencia entre dos intereses, dos opiniones, dos principios, dos valores. Principio, como es conflictos personales, intrapersonales, grupales, organizacionales. Los unos dicen blanco, los otros dicen negro. ¿Cómo negociamos? Escuchando y podemos poner una postura, ¿no es cierto? Podemos tener una postura o de negociación o de arbitraje o de facilitación o de integración. Facilito. Aquí el tema es de dónde nace mi conflicto. ¿Cuáles son las causas del conflicto? ¿Estamos? Mañana continuamos y hablamos acerca del auto, de los deberes y que no, y que cuántas hojas tengo que hacer y que si hago en papel membretado. Ya están grandes. Ya están grandes. Ya están grandes, ya son profesionales, ya son tecnólogos. Presenten un trabajo digno de su profesión. ¿Estamos? Ya antes de que me mande besos, abrazos, Lu Berlin, nos vemos. Hasta el día de mañana. Hasta mañana.